Cuando decimos que no hay dualidad, lo único que estamos diciendo es que todo es el absoluto o una manifestación del absoluto. Entonces, si esto es una manifestación de lo absoluto, ¿cómo puedo hablar del absoluto si es lo que soy? Ujú, ¿Sí? No lo puedo objetivar como un objeto, como una cosa, como esto. No lo puedo coger. Nunca es objetivo para mí. Nunca puedo decir que está fuera y que lo puedo ver o que puedo pensar en la palabra, intuitivamente podemos evidenciar que existe solo intuitivamente. Se puede dar la evidencia de que ese absoluto lo es todo, es el uno, o que el ser lo es todo. No hay algo como un Dios allá y yo soy la criatura acá. Eso sería dualismo, ujú. ¿sí? Solo hay el absoluto. Lo podemos llamar Dios también, pero caemos un poco Dualidad. en la tendencia dual de muchas Mm, religiones. Ahora bien, el lenguaje religioso en cierta manera apunta hacia lo absoluto, utilizando la palabra Dios, pero de manera un poco distorsionada. Esa distorsión es inevitable, porque no se puede hablar del absoluto de manera exacta, precisa, porque la naturaleza del tiempo y del espacio y del lenguaje es dual. Entonces, ¿cómo podemos hablar de lo absoluto de manera no dual si tenemos que usar el lenguaje? Entonces, el lenguaje religioso es una metáfora, un símbolo y en cierta manera una inevitable distorsión de quienes han intentado hablar de lo que no se puede decir, nombrarlo, conocerlo, ¿sí? Enseñarlo, enseñar lo que no se puede enseñar. No se puede enseñar lo que ya somos porque ya lo somos. Y eso que somos no es un objeto, no es algo que yo pueda ver como si viera un micrófono, como si viera una pantalla. Es lo que soy, es lo que eres. Es el ser, también lo podemos llamar el absoluto. Aquí no hay nadie sino el absoluto. Nunca hay nada ni está ocurriendo nada excepto el absoluto o el ser. Todo es una expresión de lo absoluto. También lo podemos llamar lo no manifestado, pero lo no manifestado se manifiesta. Todo eso es el absoluto siendo. Digamos que Dios, para utilizar un lenguaje religioso, es el ser de todo lo que existe siendo lo que está siendo en el espacio-tiempo. Sí. Esto se puede entender, se puede explicar, pero más que entenderlo intelectualmente o entenderlo mentalmente, se trata de tener esa experiencia, ese no suceso, donde sea totalmente evidente.
¿sí? Y digo no suceso porque no es una experiencia, ¿sí? Yo estoy teniendo ahora la experiencia de hablar contigo, aparentemente. Puedo tener más tarde la experiencia de estar en la cocina o estar en la alcoba o estar en la finca o estar viajando. Son experiencias efímeras que suceden en el espacio y el tiempo, que se pueden objetivar y de las que podemos hablar con más o menos claridad, pero de lo absoluto no se tiene experiencia. Tampoco es una emoción ni un sentimiento. Todo lo es, el absoluto todo lo es, pero no es nada. Todo lo es, pero no se define por nada particular. Sí, Y ese nada me llena. sí, Me, sí, como dices, todo esto no es nada, pero me da felicidad. ¿Sabes qué dices eso? digamos que lo que la creencia dominante es que yo soy alguien separado y lo absoluto está allá, como un Dios. Y yo me separé en algún momento de aquel Dios y entonces me toca obedecerle, etcétera, etcétera. Realmente esa es la creencia que podemos haber aprendido aparentemente en el espacio-tiempo. Pero realmente nunca hay separación, nunca ocurrió ninguna separación. Sí pudo haber ocurrido la creencia en una separación, pero nunca ocurrió ninguna separación. El mismo mundo, el cuerpo mismo, el hecho de que estemos hablando, o el hecho de que más tarde voy a la cocina, o el hecho de que haga un viaje, es el absoluto siendo en en la forma y en el espacio-tiempo. El absoluto se manifestó en el espacio-tiempo y se creó un mundo. Ahorita, por ejemplo, mi gatica estaba tratando de salir de la alcoba y abrió la puerta con su patica. Todo es el absoluto siendo. ¿Sí? Pero nada es el absoluto, porque entonces tendría que decir que mi gatica es el absoluto. No, no se está diciendo eso. Todo es el absoluto siendo, como forma, manifestándose, como gato, como flor, como árbol, como forma humana, mente, cuerpo, emociones. Pero nada es el absoluto. Digamos, mi gatica no es el absoluto, no es el ser, es una manifestación del ser siendo. No hay separación, no hay separación. En términos religiosos tendríamos que decir que Dios está haciendo a través de todo, se está descubriendo, está experimentándose y a través del hombre se está experimentando como conciencia de sí, a través de la forma humana, como conciencia de sí.
Entonces también podemos decir que tú eres la conciencia de lo absoluto. Es el absoluto siendo consciente de sí, para sí, en sí mismo y por sí mismo. Tú eres solo una forma o donde eso ocurre para el absoluto, en el absoluto y por el absoluto, porque no existe otra cosa sino el absoluto. Mi mente lo entiende. Y, pero también mi mente lo olvida a ratos, a muchos ratos. Sí. Entonces vuelvo al Solo se espacio-tiempo. recuerda solo se recuerda en la medida en que se tiene, entre comillas, la experiencia de disolver el yo. No se puede Ajá. encontrar el absoluto. No puedo encontrar Bueno, el absoluto porque no es algo. Por eso ujú. buscar la iluminación es totalmente absurdo, porque supone que estoy buscando algo, el absoluto, unirme al absoluto, pero en primer lugar nunca me he separado del absoluto. En segundo lugar, ¿cómo me voy a unir a algo que no es algo? En- no es nada, y esto No es algo, es nada porque no es algo, no es un objeto. es Y nada. es todo porque ya lo es, todo. Entonces, en la medida en que el yo pierde ubicación espaciotemporal, autorreferencia, lo absoluto se evidencia por sí mismo. Ujú. Sí, en todas las religiones se habla de esto, en algunas con más énfasis que en otras. Es decir, en algunas hay una gran disciplina para perder el yo, un gran ascetismo. Buda pasó por el periodo ascético y se dio cuenta de que eso no lo conducía mucho. Porque desde que haya un ascetismo hay un buscador y desde que haya un buscador, ¿qué busca el buscador? El absoluto, pero ¿cómo va a encontrar lo que ya es? Entonces el ascetismo se vuelve un poco absurdo. Sí. Pero en las religiones es así, buscar En el alguna Dios o medida, el ser superior. y en alguna medida es necesario, dependiendo del tipo de mente que se trate. Ujú. Por ejemplo, una persona con una tendencia demasiado compulsiva puede necesitar un tipo de disciplina. Dependiendo del caso, como lo absoluto lo es todo, ya está dado todo. Y a cada forma, mente y cuerpo, se le da todo siempre, porque es el absoluto siendo para sí mismo todo lo que ya es. Entonces, pues, en algunos casos, una disciplina puede despejar el camino, comenzando un proceso espiritual. Sí. Bueno, Puede disminuir la tendencia compulsiva o la tendencia
de la mente demasiado salvaje, ¿sí? Demasiado incontrolada, ¿sí? Pero en algún punto también es importante que haya un proceso de indagación más allá de la disciplina, más allá de que la disciplina tiene como objeto programar la mente, programar las emociones, programar. Pero realmente la única cosa positiva de la disciplina no es tanto la programación, sino que enfoca la mente y la saca de su habitual caos, ¿sí? Estado compulsivo mecánico. Digamos, la compulsión, escuché una definición de compulsión que es me parece muy exacta. Es como la actividad mecánica inconsciente. Eso es una compulsión. Actividad mecánica inconsciente. Entonces, por ejemplo, los adictos al trabajo. Trabajan. Adictos a la comida. Es una actividad mecánica inconsciente. Se volvió mecánica. ¿Cómo detener eso? Con una disciplina. El asunto es que a veces la disciplina se vuelve otra compulsión. Sí. Claro, Entonces esa es la tendencia. una persona puede llegar a meditar una cantidad de horas excesivas, se volvió una compulsión en estado de loto, no sé. La espiritualidad puede volverse una compulsión también, ¿sí? Cuando se vuelve obsesivo, es decir, cuando se vuelve incontrolado, incontrolable, se sale de control, ya no, ya incluso se vuelve hasta dañino. Llega a un punto en que se vuelve un poco dañino, ¿sí? Entonces, no quiero decir que en todos los casos suceda así, pero en algunos casos ha sucedido así. Por ejemplo, en el caso de la meditación, hay quienes meditan. Conozco un caso de alguien que meditó durante tantos años y forzó su cuerpo de una manera tan agresiva Excesivo. que lesionó sus rodillas. Pero por ajustarse a la posición del loto, forzar su cuerpo. La disciplina puede ser útil durante un tiempo como para despejar el camino, como para quitar la maleza. Se necesita caminar, se necesita un camino donde transitar. Y si hay mucha maleza, muchas cosas encima en la mente está hacinada, se necesita abrir un camino mínimo. Y ese camino es a veces reunirse, meditar cuando es necesario, crear un espacio de silencio, de presencia, un espacio en donde se pueda respirar la presencia, el vacío, o como queramos llamarlo. Poco a poco esos espacios van creando su propia dinámica. No es un método, no es una disciplina, sino que en esa dinámica hay como un maestro interno que te dice, bueno, ahorita sería positivo meditar, ahorita no. Todo fluye. No es la mente compulsiva agarrándose desesperadamente a algo, ¿sí? Sino permitiendo
que se le muestre en cada momento. Entonces la mente se vuelve creativa. En lugar de ser mecánica, ¿sí? Se vuelve creativa. Es la diferencia que hay entre alguien que, por ejemplo, practica natación pensaban. y entonces se mete al agua y hace su rutina. Y la rutina es la misma siempre. Primero hay que calentar colocando los brazos y bla, 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 y luego tal cosa, y luego tal otra, y después hacer 25 piscinas de libre, luego hacer 25 de pecho, luego hacer 25 de espalda, y luego salir, luego estirar y ducharse. Eso se puede hacer durante 10 años, ¿sí? Como el cuerpo cambia, puede llegar a los 50 años y hace eso y se lesiona. La vida es cambio. Todo el tiempo. ¿Cómo puede suceder que alguien se meta al agua y no sepa qué va a hacer? Comience a danzar, puede nadar en una piscina o la otra. Solo está gozando el momento totalmente. Y es lo que su cuerpo necesita, es lo que su cuerpo le pide, volver a ser un niño. No tomarse tan serio como yo soy el nadador. Tengo, Tengo que tengo que hacer ir. esta disciplina, porque tal cosa y tal otra. Y lo mismo siempre, lo mismo siempre. ¿Sí? Pero otras muchos deportes terminan lesionando al cuerpo porque son actividades en donde se somete al cuerpo a una disciplina que el mismo cuerpo soporta en la medida en que se lo prepara. Pero a determinada edad el cuerpo ya no soporta esas disciplinas. Entonces requiere, y esto también con el yoga, requiere de otros ejercicios. Debería haber un yoga para cada persona. De hecho es así, ¿Sí? porque sí, sí, no es una competencia. Y usualmente la gente cree que es una competencia entre las personas que están haciendo yoga. No es una competencia. Es claro, en la clase se puede ver al el profesor que se pone los pies aquí de corbatín, y no quiere decir que el alumno tenga que hacer eso. O compararse con los compañeros, porque el otro tiene el pie en lo alto y la persona otra no puede. Cada uno a su ritmo, a su medida. Así, Claro, y así claro. debería ser también. Todo, la vida. E incluso diseñar una práctica especialmente para alguien, Ok. Ujú, claro. ¿sí? Mm, ¿Sí? ya. Y lo cual tampoco que se tiene que convertir, puede ser de ayuda durante un tiempo y puede cambiar, que la vida es movimiento. Digamos que no hay una estructura fija que se tiene que cumplir, ¿sí? La vida es movimiento, es creatividad, es una danza. Sí, sí, lo que precisamente a veces es la mente la que dice, tiene que hacer, tiene que ir, tiene que practicar, tiene que ir a yoga, tiene que... Tiene. Pero cuando ya no hay el tiene, se libera uno de eso. Hoy no, esta semana no, etcétera. Y no pasa Mañana, nada. todo, no, no pasa nada. La disciplina puede, esto es muy similar a lo que le sucede con el arte, ¿sí? Porque un pianista tiene una tremenda disciplina para llegar a hacerlo. Para pintar en el óleo debe haber un conocimiento de la técnica del óleo.
Para cantar tiene que haber un manejo de la voz, ¿sí? Pero no basta con una disciplina para ser un artista. mm, No basta con el manejo de una técnica para ser un artista o un pianista. Tiene que haber el factor X, el quid de la cuestión. En el caso, por ejemplo, del pianista, tiene que haber emoción, tiene que haber sentimiento en lo que él hace. No puede ser meramente una técnica bien elaborada. Tiene que haber emoción. Tuvo que haber una gran disciplina, pero cuando interpreta, tiene que comunicar. mm, Y no puede comunicar una técnica, porque sería algo frío. Tiene que, esa técnica tiene que haberse doblegado a la emoción. Tiene que expresar sentimientos. ¿Sí? Lo mismo en la pintura. No basta con saber mezclar los colores, distinguirlos, conocer la técnica del óleo. Cuando te expresas tiene que haber creatividad, tiene que haber emoción, pasión, belleza, inocencia. ¿Sí? Y lo mismo quien practica yoga puede ser un maestro tan avanzado que se liberó de la disciplina y ahora expresa algo que es totalmente original, que no obedece a un esquema que se sigue en tal escuela, todo es lo mismo, ¿sí? Sino ujú, que su mente está abierta a escuchar a su cuerpo, lo que el cuerpo le dice, lo que el ser le dice, y a seguirlo. Y se puede convertir en una danza, una expresión de la presencia, de la presencia. Esto, por ejemplo, en el Tai Chi, se habla mucho de eso. Si tú puedes, tienes que despertar el chi, la parte creativa, intuitiva, gozosa. De lo contrario, eso se vuelve una técnica muy bien elaborada, mm, pero no tiene vida, no tiene frescura, le falta sabor. pasa Lo mismo con la danza. en muchos ámbitos, sí. La danza tiene que ser una expresión total del ser, totalmente singular, totalmente única. Si no se vuelve una técnica de cómo mover el pie o las manos. Mm, y ya es una moda. Incluso enseñar esto no puede ser un conocimiento intelectual. Tiene que haberse horneado, tiene que ser como el pan, tiene que haber estado en el horno hasta que estuvo a punto y luego puede ser servido a los demás como un sacramento. ¿Sí? O sea, el pan tuvo que haberse preparado, tuvo que haberse metido en el horno. Cuando estuvo a Ujú, punto, tuvo que sacarse. Tiene que ser algo vivo. sí. Y eso y es- a veces es como, justo ayer un ejemplo, entramos a comernos un postre a un lugar muy chiquitico, muy bonito, y es una hija con una mamá. Y ella hace esos postres con ese amor, con esa pasión, esa torta, la parte, como la hace, se nota y saben delicioso, pero ella lo expresa, se le ve su amor al elaborar esas tortas.
creo que en todo está eso para que sea Eh, exterior. el absoluto se expresa a través de esta forma, de la manera más creativa. En algunos puede ser así, de esa manera, en otros bailando. Ujú. Sí, 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 Es mucho más que algo emocional, pero por supuesto las emociones pueden estar ahí, pueden hablar de aquello, sí, pueden tocar el corazón. sí, sin palabras. Mm. Sin palabras, sin pensamientos. ¿Qué decías? Es sin palabras y sin pensamientos. Incluso a veces no es ni siquiera lo que se da, sino es cierto tipo de energía que hay ahí, ¿sí? Que se puede sentir. Es la presencia. Y la presencia no es mía, ni es tuya, ni es de alguien, es la presencia del ser. Lo podemos llamar también el amor, más allá de cualquier connotación romántica que tenga, ¿no? Es la presencia, sí, que puede estar en el mero hecho de doblar unas medias, sí, o de lavar la loza. Hay un movimiento compulsivo de lavar la loza rápido porque tengo que hacer este oficio y entonces despacho esto rápido y me ocupo de otro. Ese es un movimiento compulsivo, ¿sí? Pero hay una posibilidad también de lavar la loza como un regalo que me doy a mí mismo, ¿sí? En donde es presente, cada momento es presente. Y se vuelve también una expresión de lo absoluto. Todo lo es. Incluso el movimiento compulsivo también es una expresión del absoluto. No hay alguien compulsivo, pero sí hay formas que tienen tendencias. Y en la medida en que se disuelve en que se puede ver esa tendencia, se puede también disolver hasta cierto punto, o definitivamente, no sé. Maravilloso eso. Eso es como, bueno, ya eso es una definición, pero es como el vivir. Sería eso, eso es vivir. Sí, eso es vivir, eso es vivir. Es expresarse, pero es la expresión de la absoluta, de lo absoluto a través de ti, del ser. Y a veces es completamente singular, única. En cada momento, ¿no? Es disfrutar todo. Mm, Es absolutamente disfrutar todo. todo más allá de la memoria. A veces, como dices, se necesita la mente para llegar a eso, pero de pronto ya no se necesita.
y se disfruta. Digamos que es la mente más allá de la memoria porque no estoy buscando un placer que obtuve en el pasado, sino que no hay un yo que busque. Y entonces sucede el gozo por sí mismo de ser a través de algo, como puede ser caminar, lavar la loza, o solo respirar, o estar acá. Entonces es un goce más allá de la memoria. No hay, no hay tiempo ahí, solo presencia. Increíble. La compulsión siempre supone memoria, tiempo, pasado, futuro. Voy a Cumplir. conseguir algo que corresponde a una imagen que tengo de algo que obtuve en el pasado. Por ejemplo, en las adicciones se da mucho, ¿no? Porque son precisamente el mejor ejemplo de la compulsión. Entonces, si algo me dio un placer en el pasado, tengo que seguirlo buscando, seguirlo buscando, seguirlo buscando. Aquí no hay tiempo, no hay memoria, no hay alguien buscando un placer. Lo que sucede es que como no hay alguien buscando el placer, solo hay presencia, la presencia misma trae gozo en lo que se da y se expresa de manera singular.